La batalla de Stalingrado fue uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Fue igualmente la batalla más mortífera en la historia bélica. Si tuviéramos que elegir la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, sin duda esa fue la batalla de Stalingrado. Más de 1 millón de soldados murieron en 7 meses de combates constantes. La derrota final alemana acabaría con el sueño de Hitler de dirigir un imperio mundial. Todos sabían que era el principio del final. Toda Alemania estaba conmocionada. Tras la guerra, durante décadas, la batalla fue considerada una victoria de la astucia de Joseph Stalin, cuya estrategia militar detuvo el imparable avance alemán. Pero ahora, la apertura de los archivos ocultos tras el telón de acero ha permitido un análisis más profundo de la guerra y ha revelado una imagen muy distinta de la batalla que cambiaría el curso de la historia. Secretos de Stalingrado. Aquí, en la legendaria Academia Militar de la Ciudadela en Carolina del Sur, David Glantz, coronel retirado e historiador militar, ha dedicado su carrera a estudiar la guerra en el frente oriental. Glantz ha escrito más de 100 de libros sobre el ejército soviético y la guerra soviético-alemana. Es uno de los principales expertos mundiales en el tema, pero recientemente se ha visto obligado a revisar su visión de la victoria más famosa de Stalin. Todas las preguntas que tenía han sido contestadas ahora. Mi monografía sobre Stalingrado ha pasado de ser un volumen de 400 páginas a 3 volúmenes de 900 páginas cada uno. La batalla decisiva se libró por toda Ucrania y el sur de Rusia durante la segunda mitad de 1942. Terminaría convirtiéndose en una sangrienta guerra de desgaste en el interior y en los alrededores de la gélida ciudad de Stalingrado. Cuando las últimas fuerzas del eje se rindieron el 2 de febrero de 1943, la historia de la guerra se inclinó a favor de Stalin. Durante años, los historiadores creyeron que el dictador soviético había hecho caer a Hitler en la trampa, que la victoria del Ejército Rojo sobre el poderoso ejército nazi fue un golpe maestro del ingenio de Stalin. Pero esa versión de la historia fue escrita por los vencedores, y la verdad es mucho más compleja. La batalla de Stalingrado fue un choque titánico entre dos de los dictadores más infames del mundo, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Hitler creía que el régimen comunista era el resultado de una conspiración judía, ya que muchos de los más destacados fundadores del movimiento comunista, incluido León Trotsky, eran judíos. El Führer quería que el país fuera destruido a cualquier precio. Adolf Hitler es uno de los hombres más estudiados de la historia y uno de los más malvados. Pensaba que la naturaleza fundamental de la lucha humana era la lucha entre las razas. Para él, la Unión Soviética unía los dos peores males. En sus propias palabras, el bolchevismo y el judaísmo, y era la mayor amenaza para la raza aria. Stalin, por otro lado, era un megalómano que solo buscaba el poder. Stalin era diferente. Stalin era un tirano, como Iván el Terrible. Era un genio de la intriga. Era como el mago de Oz, pero un mago de Oz malvado. El padre de Sergei, Nikita Khrushchev, conoció muy bien a Stalin. Nikita se convertiría más adelante en el líder de la Unión Soviética, pero durante la Segunda Guerra Mundial era comisario político y miembro del Consejo Militar de Stalin. Fue testigo directo de las decisiones del dictador. En 1939, Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler.
El pacto se convirtió de hecho en un salvoconducto de los nazis para invadir Polonia. El pacto fue una arriesgada maniobra de Stalin, una estrategia para ganar tiempo. En 1939, el ejército soviético no era rival para la poderosa maquinaria bélica alemana. Stalin quería que Hitler se distrajera con otras ofensivas, mientras él reconstruía las defensas soviéticas. Stalin era realista y sabía que tarde o temprano Hitler les atacaría. En 1942 no estaba preparado. Y entonces todo saltó por los aires, porque Hitler derrotó a Francia y Gran Bretaña en unas semanas, en 1940. Y cuando Hitler ocupó París, Stalin era como el conejo que se sienta delante de la serpiente. Walter Günther era un soldado alemán que sirvió en Francia y los Balcanes siguiendo al imparable ejército alemán en su conquista de Europa. Después fue destinado a Rumanía. En 1941 tenía muy claro que Hitler preparaba el ataque contra los soviéticos. Veía más y más unidades alemanas dirigiéndose a la frontera entre Rumanía y Rusia en el Mar Negro. Y decía, bueno, espero que no pase nada. Pero el 22 de junio Hitler atacó. La ofensiva fue bautizada Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. Más de 4 millones de soldados del eje entraron en territorio soviético. A mediados de septiembre habían apresado a más de 3 millones de soldados soviéticos y destruido 20.000 tanques. Ninguna nación o imperio había soportado antes semejantes pérdidas sin derrumbarse. 10 semanas después del inicio de las operaciones, los nazis habían ocupado la mayor parte de Europa Oriental, incluida Ucrania, la región más industrializada de la Unión Soviética. El siguiente objetivo, Moscú. Pero con el otoño llegaron las lluvias y el fango, deteniendo a los alemanes que esperaron a las heladas de noviembre para lanzar su ataque. La espera proporcionó al Ejército Rojo el tiempo suficiente para desplazar a millares de soldados destacados en Siberia y lanzar un contraataque mientras los alemanes avanzaban hacia la capital. Hitler quería asestar un golpe raudo y definitivo. Pero los soviéticos resistían. Enseguida quedó claro que esta no sería una batalla fácil. A finales del invierno, el frío resultaba insoportable y los alemanes estaban exhaustos. La operación Barbarroja se estancó y llegó a un punto muerto. Los nazis habían fracasado en su intento de tomar Moscú. Pero Hitler no se desalentó. Convencido de que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso y de que no podría sobrevivir a una nueva ofensiva, inició los preparativos de una nueva campaña a gran escala. La llamó Operación Azul. Hitler estaba decidido a lanzar una nueva campaña en 1942 para acabar de derrotar al Ejército Rojo y destruir la Unión Soviética. A diferencia de 1941, en 1942 dirigió el ataque al sur de Rusia, un sector más limitado. Creía que con las fuerzas de las que disponía alcanzaría sus objetivos. Fall Blau, la Operación Azul, que debía iniciarse en el verano de 1942, era el plan de Hitler para retomar la iniciativa y sacar a la Unión Soviética de la guerra. El propósito de la Operación Azul era rodear y destruir a todo el Ejército Rojo en el sur de Rusia. Hitler dividió el sur en 2 ejércitos. El grupo de ejércitos A recibió la orden de tomar los campos petrolíferos del Cáucaso, después de que el grupo B avanzara hacia el este para asegurar el control del río Volga. La conquista del Volga sería liderada por el 6º ejército alemán, del que Hitler había dicho que podía conquistar el cielo. El éxito de la Operación Azul dependía en gran medida de un hombre, el general Friedrich Paulus. El general Paulus dirigía el 6º ejército desde 1942. La fortaleza de Paulus era su sangre fría como comandante. Era un magnífico estratega y había dirigido muchas de las operaciones alemanas previas.
Tenía plena confianza en Adolf Hitler. Creía fervientemente en el fascismo y esa sería una de las razones que provocarían su caída. Los preparativos de la Operación Azul fueron gigantescos. En la primavera de 1942, 68 divisiones, 3.000 tanques y la mayor fuerza aérea de la época empezaron a reunirse en el sur de Ucrania. Uno de los hombres destacados en las afueras de la ciudad de Kharkov era el teniente del Sexto Ejército Wigan Buster. Había combatido en el frente occidental y estaba convencido de que los nazis se alzarían con la victoria. Cuando llegamos a la ciudad, los soldados alemanes nos decían: no estéis tan orgullosos, no os jactéis tanto. Dentro de unos días estaréis mucho más callados. Los camaradas de Buster tenían razón. El frente oriental no caería tan fácilmente como el frente occidental. Stalin supo de los preparativos y comprendió que Hitler aspiraba a sacar a los soviéticos de la guerra con un ataque fulgurante. Stalin ordenó lanzar un preventivo para detener a los alemanes. Stalin decidió lanzar una serie de operaciones ofensivas con el objetivo de alterar el plan alemán previsto para el verano de 1942. Los soviéticos iniciaron dos ofensivas locales. La primera tendría lugar en Kharkov en mayo de 1942 y la segunda se desarrollaría en Crimea. La ofensiva de Kharkov fue una tentativa a gran escala de diezmar las fuerzas de Hitler. Durante 2 días, el Ejército Rojo avanzó por el oeste, penetrando en el interior del territorio controlado por los alemanes. El plan soviético parecía estar funcionando, pero entonces se volvieron las tornas. El teniente Buster fue testigo del avance del Ejército Rojo. Los rusos se abrieron paso cerca de Kharkov. Nosotros entramos en batalla en cuanto descargamos en la misma estación. Allí destruí varios tanques rusos con mi 10ª unidad de artillería. Buster no fue el único que destruyó tanques rusos. La superior potencia de fuego alemana hizo su trabajo. Pocos días después, la ofensiva de Kharkov se había convertido en un desastre para el Ejército Rojo. Muy pronto se amplió a lo largo de 110 kilómetros. Cada vez resultaba más difícil defender el frente. Y para agravar las cosas, los soviéticos veían cómo las divisiones de tanques alemanas se agrupaban en los dos flancos, amenazando con rodear a sus fuerzas. La inteligencia soviética aconsejó a Stalin que ordenara la retirada. Pero para Stalin, la retirada no era una opción. El jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo fue a ver a Nikita Khrushchev, el oficial de mayor rango del soviet militar, con la esperanza de que pudiera hacer cambiar a Stalin de opinión. Nikita le contó a su hijo aquella conversación. Las lágrimas inundaban su rostro y le dijo: camarada Khrushchev, tiene que comprender lo que está pasando. Si no retiramos nuestras tropas, lo perderemos todo. Mi padre me contó que llamó por teléfono a Stalin, que estaba en su casa de campo con un estrecho colaborador. El camarada Stalin le contestó a mi padre: no metas las narices en los asuntos militares, tú no entiendes nada. Y le colgó el teléfono. Al día siguiente, los alemanes lanzaron una ofensiva por ambos flancos. Rodearon a 500.000 de soldados y se perdió todo. En el sur, la ofensiva de Stalin en la península de Crimea también acaba en desastre. El ataque del Ejército Rojo no fue rival para el general nazi Erich von Manstein. Von Manstein era un héroe en Alemania por su trabajo en el frente occidental. Era el comandante del 11º Ejército que había tomado Francia en pocas semanas. No tuvo ningún problema para rechazar el ataque ruso. Los efectos de estas derrotas fueron catastróficos para los soviéticos, porque significaba que en la víspera de la Operación Azul alemana, la campaña de verano alemana, el Ejército Rojo había sido despojado de aproximadamente 500.000 de soldados que defendían el sur de Rusia.
La mañana del 28 de junio de 1942 comenzó la Operación Azul. Los grupos de los ejércitos A y B atacaron la Unión Soviética con una ofensiva escalonada. El primero en atacar fue el Grupo B, incluido el sexto ejército del general Paulus. Después, el Grupo A avanzó hacia los importantes campos petrolíferos del Cáucaso. El ataque escalonado permitía a la Fuerza Aérea Alemana procurar su letal protección aérea primero a un grupo y luego al otro. Los nazis rápidamente abrieron una brecha de 320 kilómetros en la línea defensiva del Ejército Rojo. Para los soldados alemanes, que avanzaban imparables, era casi demasiado sencillo. Veías a la infantería a la derecha y a la izquierda. Sentías que no estabas solo en un país extraño. Incluso cuando te atacaban, tenías ayuda tanto a la izquierda como a la derecha. Nada nos detenía. Durante mucho tiempo no hicimos otra cosa que seguir avanzando. Y cuando nuestros caballos estaban agotados, usábamos los tractores y los tanques que habíamos arrebatado a los rusos. Éramos como un grupo de gitanos avanzando hacia el este. La primera fase de la Operación Azul está bien documentada, pero el desarrollo posterior de la batalla no se conoce tan bien. Es aquí donde los recién descubiertos archivos cambian nuestra visión. La singularidad de la batalla de Stalingrado en términos de fuentes materiales es que ahora disponemos de datos fidedignos acerca de la batalla. Hablo de documentos de los ejércitos y soldados que participaron en ella. En el caso de los archivos alemanes, ahora disponemos de los diarios de campaña del Sexto Ejército, que han estado desaparecidos durante 50 años. Muchos de los documentos del Sexto Ejército fueron encontrados recientemente, y en el lado soviético casi todos los documentos fueron ocultados a los historiadores occidentales hasta la desaparición de la Unión Soviética. Por lo general, los libros que se publicaban estaban políticamente sesgados. Loaban las glorias del victorioso Ejército Rojo, justificaban sus derrotas y ocultaban las manchas y errores del historial militar. Durante años, esos documentos cruciales permanecieron ocultos tras el telón de acero, pero en el año 2000, 9 años después de la caída de la Unión Soviética, fueron publicados finalmente. Cuando examinamos esos documentos, que no estaban disponibles para los historiadores anteriores, se pueden identificar ciertas ideas erróneas acerca de cómo fue conducida la batalla y el resultado de la misma. Ahora podemos cambiar esas falsas ideas por la verdad. La más extendida entre estas falsas ideas versa sobre la estrategia de Stalin ante el avance nazi. La historia nos dice que Stalin ordenó a sus hombres retirarse, haciendo que los alemanes lo siguieran y cayeran en su trampa en el interior de la ciudad. El plan parecía un golpe de genio militar, un gran éxito que arraigó en la cultura popular soviética. Pero David Glantz ha descubierto que esa popular historia es falsa. Hay dos mitos fundamentales que han quedado destruidos con las nuevas revelaciones de los archivos. La primera es que, cuando los alemanes lanzaron su Operación Azul, Stalin ordenó la retirada a sus tropas estacionadas en el sur de Rusia. De hecho, los archivos demuestran que Stalin dio órdenes estrictas a sus hombres de que resistieran en sus posiciones a toda costa. Este volumen de directrices y órdenes de la Stavka contiene órdenes en relación al deseo de Stalin de que sus ejércitos resistieran y pelearan. Cito una orden del 9 de julio. No habrá ningún tipo de retirada. Stalin cree que sus hombres no deben retroceder bajo ninguna circunstancia. Y cuando se vean obligados a hacerlo, tienen órdenes de retirarse peleando y defendiendo con uñas y dientes cada palmo de terreno que cedan. Pero a pesar de la firmeza de las órdenes de Stalin, el Ejército Rojo no es un obstáculo para el arrollador avance nazi. Los ejércitos que resistieron en sus posiciones y que pelearon en la retirada fueron destruidos en su gran mayoría por el Juggernaut alemán en su avance por el sur de Rusia. El comandante del Ejército Rojo, Anatoly Meresko, que avanzaba hacia el oeste con su compañía de cadetes, pudo ver cómo el frente soviético caía a su alrededor.
Meresko veía a soldados huyendo para salvar la vida, no un esfuerzo organizado para atraer al ejército de Hitler a una trampa. Llegamos al cruce de caminos de los campos y allí encontramos grupos de civiles que huían de Kharkov, mezclados con soldados desesperados del Ejército Rojo. Todos estaban tan tristes y desesperanzados que a veces nos daban sus armas. Meresko y su compañía hicieron todo lo que pudieron por detener a los alemanes y se retiraron peleando, pero cada día cedían kilómetros ante la ferocidad del asalto nazi. A su alrededor, la tierra rusa se teñía de rojo con la sangre de sus compatriotas. A menudo nos retirábamos dejando atrás muertos sin sepultar. Los dejábamos sobre el terreno abandonándolos a los alemanes. Lo más duro era mirar a los ojos de los ancianos, mujeres y niños que nos preguntaban por qué los abandonábamos. Es fácil imaginar lo duro que era oír sus súplicas. Sus ojos se inundaban de lágrimas, pero nosotros no podíamos detener a los alemanes. Las fuerzas del eje avanzaban imparables usando tanto las armas como la guerra psicológica para quebrantar el espíritu de los soldados soviéticos. Los alemanes lanzaban panfletos con la siguiente leyenda: pequeños demonios de Stalin, luchad contra vuestros comandantes. Rendíos o de lo contrario seréis destruidos. Uno de aquellos días, la distancia entre líneas era de 300 metros. Los alemanes anunciaban por sus altavoces: mirad lo que os pasará si no os rendís. Vimos cómo sacaban a 4 personas medio desnudas de su fortificación y las fusilaban. Los métodos nazis funcionaban. A pesar de las órdenes de Stalin de resistir y luchar, o al menos de retirarse peleando, el caos se apoderó del Ejército Rojo. Los soldados huían intentando sobrevivir. Stalin se puso lívido cuando oyó las noticias del frente. Cuando vieron la magnitud de la derrota y a los alemanes avanzando por todas partes, sin posibilidad alguna de detenerlos, Stalin llamó a Khrushchev, mi padre, y le dijo: ven a Moscú. Como jefe del soviet militar, Khrushchev sabía que sería el blanco de la ira de Stalin. Khrushchev, mi padre, fue a la dacha de Stalin. Este le dijo: camarada Khrushchev, ¿recuerda aquel general del ejército imperial ruso que perdió la batalla en Prusia Oriental en 1914? Y mi padre dijo: sí, recuerdo que fue el general Samsonov y que se suicidó. Entonces Stalin le dijo: por favor, acaba tu sopa. Y no le contestó. Pero mi padre no quería suicidarse. En realidad pensaba que no había sido culpa suya, sino de Stalin. Hoy, los estrategas militares están de acuerdo. La mayoría cree que si Stalin hubiera ordenado una retirada organizada, dando tiempo a sus hombres para reagruparse, podría haber restablecido sus defensas evitando la masacre que tuvo lugar.